bienvenidos a este acto de inauguración de esta jornada que se llama Humanizar la Tierra, que he organizado por parte del Centro UNESCO de Andalucía, de Carrascosa, Periodos Bank, el Colegio de Economistas, la Fundación Cultura y Paz y también a la Facultad de Ciencias de la Educación, que como siempre se ha prestado a nuestro hijo, tanto a la sede de UNESCO, y a la cual lo hacemos compartidamente, porque yo soy decano de Educación, por estar aquí con nosotros y las actividades que organiza en torno a nuestra universidad. Y sin más, también agradecer la presencia de la decana de la Facultad de Economía y al vicedecano del Colegio de Economistas de la Sociedad, al cual le cedo la palabra. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Pues solamente daros la bienvenida a esta jornada que bueno, yo creo que este tipo de foros son los adecuados para, bueno, pues para dar a conocer este tipo de organizaciones más comprometidos con el medio ambiente, con el desarrollo social. Y bien, lo que sí es evidente es que la crisis en la que estamos hoy en día es el resultado pues, de una serie de decisiones erróneas que se han tomado en distintos ámbitos, desde distintos niveles, y que bueno, que lo que tenemos que hacer es aprender de nuestros errores y tratar de corregirlos. Y bueno, esta es una forma de conocer este tipo de desarrollo alternativo. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, señor vicedecano. A continuación tiene la palabra doña María del Mar Holgado Molina, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de nuestra universidad. Muchas gracias, señor rector. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación cursada por el Centro UNESCO para estar hoy aquí en esta jornada y también la invitación a los alumnos de nuestra facultad. Considero que es un tema especialmente relevante el que se trata hoy, humanizar la tierra, porque es algo que muchas veces olvidamos en nuestra labor diaria y es el momento de que nos sentemos un poco a reflexionar sobre pues, nuestra actividad diaria, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, que es lo mío, pues no solamente hay que mirar los números, ver las cosas desde un punto de vista economicista, sino también desde un punto de vista más humano, ¿no? Quizá ahora el tema más relevante desde el punto de vista económico es el trabajo, los puestos de trabajo, la remuneración salarial, si tiene que ser en función de la competitividad o no del trabajador. Es decir, que creo que es un aspecto relevante y por eso pues agradezco la iniciativa de celebrar esta jornada. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, decana. A continuación tiene la palabra don Miguel Carrascosa Salas, presidente del Centro UNESCO de Andalucía. Señor rector, señores decanos de las facultades de Educación Económica, señora decana del Colegio de Economistas, y muy buenas tardes a todos. Para el Centro UNESCO de Andalucía constituye un motivo de orgullo, de sano orgullo y de gozo profundo haber tenido la respuesta tan positiva de nuestra querida Facultad de Educación de la Universidad de Granada, del Colegio de Doctores, de Economistas de nuestra provincia y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, porque realmente plantear cuestiones de este tipo en una situación universal de crisis creo que viene muy bien, porque las experiencias que se van a desarrollar esta tarde o se van a describir pueden ser en cierta medida una solución parcial a la gran crisis que estamos padeciendo a nivel mundial. Las jornadas se han planteado con dos conferencias básicas y una conferencia de cierre. La primera será Nosotros los pueblos de la tierra, que desarrollará el profesor Mayor Zaragoza, tan vinculado a Granada, a nuestra universidad y a cada uno de nosotros. En segundo lugar, una economía para el ser humano, o una economía a la medida del hombre,
que también es un grito necesario lanzarlo a los cuatro vientos para aprovechar las experiencias que en este sentido se están desarrollando de un modo positivo. Y por último, esta la desarrollará el señor Joan Antoni Melé Cartañar, que es subdirector general de Tríodos Bank, ya con una experiencia positiva en este campo de la economía. Al final de las dos conferencias habrá un coloquio abierto en el que pueden participar todos los presentes, por orden, y tanto el profesor Mayor como el señor Melé responderán gustosos a las preguntas que se le planteen. Por último, una cosa novedosa que cierra esta jornada, Poemas para repensar el mundo, que va a pronunciar o va a desarrollar don Miguel Ángel Arenas Haro, que es el presidente de la Asociación Española de Innovación Social. Y ha recorrido 50 países nada menos, llevando el grito a través de la poesía, también mensajes esclarecedores y preocupantes para reflexionar sobre la situación que estamos padeciendo. Se llama Poemas para repensar el mundo. Y por último será la clausura de la jornada cuando termine ese coloquio. Nuevamente quiero expresar mi agradecimiento a nuestra universidad, a la Facultad de Educación, a las facultades que están presentes en la mesa, a todos vosotros y vosotras, y que con un ruego de que no perdáis puntada. Creo que merece la pena sacar provecho de las intervenciones que esta tarde vamos a tener el honor de disfrutar. Nada más, querido rector. Muchas gracias, Miguel. A continuación tiene la palabra José Antonio Naranjo Rodríguez, decano de esta facultad. Sí, gracias, rector, señora decana, vicedecano, señor presidente del Centro UNESCO, señoras y señores. Ante todo, como decano de esta casa, darles la bienvenida a ella y espero que pasen una tarde fantástica, como estoy seguro que así va a ser. Para mí es desde luego un motivo de satisfacción como decano el que celebremos hoy aquí esta jornada a propuesta del Centro UNESCO de Andalucía, que tenemos el placer de acoger también en la sede aquí en la Facultad de Ciencias de Educación, para esta jornada sobre humanizar la tierra. Estamos sin duda en un momento profundamente complejo en lo tocante a la economía mundial. Naturalmente esa es la percepción que tenemos desde Occidente, donde hasta que la crisis no nos ha llegado con esta hondura, no hemos percibido lo que otros países del mundo, otras sociedades vienen padeciendo desde hace muchísimos lustros. Esto no significa que la dicotomía países ricos, países pobres se haya roto, sino que la brecha es mayor aún porque los pobres son más pobres y los que vivimos como ricos un día hemos despertado de ese sueño de verano sin saber muy bien cómo afrontar esta nueva realidad que sigue manteniendo estos contrastes, pero ahora viendo a muchos de nuestros conciudadanos afectados por ellos. Tal vez en la cercanía de tantas dificultades, tantas desdichas y tantas penurias como nos rodean directamente en estos tiempos, nos hagan conscientes de que la prioridad inexcusable ha de ser la persona, el ser humano y sus valores inherentes. Esto nos obliga a replantearnos no solo los modelos económicos, sino cómo vivimos desde esos modelos que hemos adquirido. No puede construirse esta nueva forma de ver la realidad sin plantearnos un serio compromiso con una nueva educación en valores, mucho más implicada con la realidad y con el ser humano nuevo, distinto, que debe salir también de esta crisis. La ética, una nueva ética, debe ser uno de los pilares esenciales en los que fundamentemos la actitud vital de las nuevas generaciones, alejándolos del consumismo absurdo, del uso perverso del dinero, cuando hay tanta gente pasando necesidades imperiosas, y acercándolos a los valores esenciales para levantar una nueva sociedad que sepa ilusionarse de nuevo. De ahí los futuros maestros y maestras tienen una labor necesaria y urgente: ser un modelo de comportamiento, un referente ético para nuestros jóvenes, que sepan transmitir desde su actitud vital una nueva concepción en que la riqueza no se mida solo en euros, en dólares o en yenes, por referir las tres monedas que vienen moviendo la sociedad del dinero. Por eso estamos ante un acto de especial relevancia para la Facultad de Ciencias de la Educación, una jornada de reflexión
y a la par de trabajo sensato y sensible por el cambio de modelo y estructuras. Tenemos mucho por hacer y eso es bueno, a pesar de todo. El trabajo mayor, el esfuerzo que hay que llevar a la práctica y que entre todos podemos conseguir, significa, desde mi modo de pensar, que las personas se conviertan desde ya en la póliza, usando términos económicos, de un futuro que solo desde la rehumanización de la sociedad tendrá sentido completo. Muchas gracias, señor rector. Muchas gracias, señor decano. Bueno, y expresarle mi satisfacción de estar aquí con ustedes y agradecer la organización de la UNESCO y la organizar esta jornada, que creo que es importante el tema, aunque el nombre es un poco complejo, porque yo creo que es difícil humanizar la Tierra. La Tierra es un geoide que tiene un radio de 6.500 kilómetros, y aquí lo que podemos humanizar es algo que está muy por encima de la superficie. Yo creo, como ha dicho el decano en sus últimas palabras, lo que hay que humanizar es la sociedad. La Tierra no se puede humanizar, porque si humanizáramos la Tierra dejaría de ser Tierra. Los animales, las plantas, la biodiversidad, los minerales tienen su vida. La formación de cordilleras, la formación de mares, de océanos. Y no deberíamos humanizar la Tierra. Lo que tenemos que humanizar es la propia sociedad. Y ha dicho bien el decano, yo creo que hay que hacer una educación en valores. Hace unos finales del mes de diciembre, el 31 concretamente, se publicó el Estatuto del Estudiante, publicado en el Boletín Oficial del Estado, y por primera vez se dice claramente que en la educación universitaria hay que educar en valores. Eso no se había dicho nunca. Nunca se había dicho en un decreto, ley, que había que humanizar, había que educar en valores. Y yo creo que es una tarea que tenemos que hacer en la universidad, educar en valores. En nuestra universidad, desde hace ya meses, creo, y próximamente podremos inaugurar, una cátedra de ética de las profesiones. Es la única universidad pública, las privadas tienen estas cátedras, algunas, no muchas, pero sí es una cátedra que existe prácticamente en muchas universidades anglosajonas, de ética de las profesiones. Y es una cátedra que va a inaugurar, y tenemos la suerte, salvo que surja alguna complicación, vendrá el ministro de la Presidencia de Gobierno, Ramón Jáuregui, a esa inauguración. Persona educada en Deusto, persona que conoce bien el problema, y yo creo que debemos de trasladar a la sociedad esa educación en valores. Y que la profesión y la ética de las profesiones es esa educación en valores. Yo, por tanto, creo que lo que hace Triodos Bank, lo que hace la UNESCO, que siempre ha manifestado la importancia de los valores, no la mercantilización de la sociedad, creo que es un elemento importante. Y yo creo que esta tarde aquí hay un momento de reflexión, de no humanizar la Tierra, dejar que la Tierra siga viviendo con sus ecosistemas, no llegar a hacer lo que se podría pensar que era humanizar la Tierra, aunque según la Biblia, el relato bíblico, parece ser que la Tierra la creó Dios para el hombre, cosa que es antiecologista. Pero ven, esto es lo que dice el relato bíblico. La Tierra tiene su propia vida, sus propios desarrollos. Y lo que no tenemos es pensar que eso era así. Yo creo que es una metáfora. Sí, es una metáfora, pero que algunos se entienden mal la metáfora y la aplican a rajatabla. Con lo cual hay que manifestar ese amor a la Tierra como ecosistema, conservarla, investigarla. Curiosamente conocemos qué pasa en Marte, qué pasa en la Luna, y no sabemos qué pasa a 70 kilómetros de profundidad de donde pisamos, o nos cuesta mucho trabajo. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es, como ha dicho el decano, vamos a humanizar la sociedad y darle otros valores y darle otras categorías morales y sociales para que el mundo sea más habitable. Cierto que hablamos siempre de la crisis. Claro, ir a Senegal diciendo que hay crisis en España, pues creo que llamaría la atención. En cambio, en China no hay crisis, ni hay en Brasil crisis. La crisis es europea, en los valores europeos. Senegal sigue en la misma crisis de hace siglos. En otros países también, pero en otros que llaman de economías emergentes, no hay crisis. La crisis es de Europa o del mundo occidental, en el sentido de Europa, Estados Unidos y Japón. Pero en el resto del mundo, en algunos hay crisis, en unos hay menos crisis y en otros no hay ninguna crisis. Y eso
hay que reflexionar también, porque no podemos decir que hay una crisis global, no, hay una crisis donde hay crisis, donde posiblemente los intereses mercantiles, los intereses económicos han primado por encima de los valores sociales. Y es ahí donde tenemos la crisis. Y posiblemente esta crisis, en la cual la banca ha tenido mucha responsabilidad, los mercados financieros, la estamos sufriendo o la están sufriendo las clases más desfavorecidas. Y ahora, todos estos elementos que están por el mundo, mercados financieros, siguen estando fuera de la crisis. Es decir, están en una crisis ascendente, pero para ganar menos. Y esto nunca lo reflexionan los gobiernos, pero finalmente son siempre las mismas clases sociales las que tienen que pagar finalmente las crisis o los enriquecimientos o las desmesuras de determinados elementos que están circulando por la sociedad y que ahora nos dicen cómo hay que arreglar la crisis que ellos mismos han generado. Pero esta es la sociedad española, este es el equilibrio entre naciones, entre países, entre mercados, y esto es lo que realmente yo creo que hay que llegar a la sociedad para ver si se hace más humana y tiene esa creencia en los valores. Yo quiero agradecer la presencia aquí de don Federico, que como sabes está en su casa, que es rector de esta universidad para siempre, porque siempre lo fue, es el único rector perpetuo que tenemos de la universidad, y además pues le agradezco siempre su deferencia por estar con nosotros. Espero que tengan una buena tarde, que disfruten con las conferencias y el coloquio, y todos saben que están en su casa, y espero que esta sea una más de las actividades que hace el Centro UNESCO. Nada más y muchas gracias.